El gobierno mexicano marca este 18 de marzo 87 años de la expropiación petrolera, que llevó el control de la explotación y comercialización al Estado y con ello la creación de Petróleos Mexicanos, empresa que por cierto perdió más de 30,000 millones de dólares en 2024. Francisco Monaldi, experto en política energética en el Centro de Estudios de Energía en la Universidad de Rice, nos habló del desafío de varias petroleras latinoamericanas para ser rentables. El primer dato es que es algo sorprendente que el Estado tenga un rol tan importante en una industria. Hoy en día, entre los sectores, digamos, transables de la economía, no hay una participación tan significativa de empresas estatales en prácticamente ningún otro sector. La razón por la que los gobiernos siempre quieren ser dueños de empresas petroleras es porque las ganancias en el sector petrolero precisamente son muy grandes, es decir, el precio del petróleo normalmente está muy por encima de los costos. Pero ¿qué pasa? Que en nuestro sector estatal latinoamericano y por cierto en muchas otras partes del mundo, las empresas son muy ineficientes. Un primer problema es precisamente que hay tales ganancias normalmente en el sector petrolero que eso lleva a que las empresas no sean particularmente eficientes. Es decir, por ejemplo, un campo como Cantarell, que por muchos años fue la fuente de grandes ingresos de México, los costos eran muy por debajo del precio del petróleo. Eso permitía que en ese campo hubiera ganancias gigantescas y eso permitía subsidiar, por ejemplo, que la refinación en México fuera totalmente no rentable. Ahora, es importante entender que en general cuando decimos que las empresas petroleras estatales están en mala situación financiera, tiene también que ver que los impuestos que les cobra el Estado son muy altos. Entonces son una combinación, como vamos a ver, entre impuestos muy altos y empresas que no son eficientes, es decir, que no hacen las cosas lo mejor posible con los recursos que obtienen. Ahora, ¿qué importancia le atribuyes en términos de distribuir la responsabilidad al tipo de cuadro de personal que tienen, de ejecutivos que tienen en términos de cuadros técnicos, no técnicos, en función de que hemos escuchado por años, el petróleo es nuestro, ¿no? Sí, bueno, hay un componente ideológico muy importante, ¿no? Lo que llaman el nacionalismo de los recursos naturales ha sido la ideología que ha creado esta influencia tremenda de los gobiernos y el control directo del sector petrolero. Y esa ideología hace que la rentabilidad no sea la prioridad. Eso es un primer término. Segundo, estas empresas del Estado típicamente no pueden competir en obtener los mejores recursos humanos porque no pagan los sueldos equivalentes a los que paga el sector privado, a nivel sobre todo de altos ejecutivos, a nivel digamos de los empleados en general, a veces incluso pagan más porque los sindicatos son muy fuertes en las empresas del Estado. Entonces hay una combinación de cosas que hace que las empresas del Estado sean particularmente ineficientes. Pero lo más importante que creo que hay que entender es que las ganancias en el sector petrolero ocurren en la extracción de petróleo en los campos de alta productividad. El resto del negocio es un negocio en que hay que ser muy eficiente y si no se pierde dinero. ¿Cómo hacemos que las compañías petroleras de este lado del mundo, hoy si quieres Pemex, no sean un lastre y sí sean, digamos, pues una parte del motor para avanzar hacia esa transición energética y resuelvan, sean parte de la solución y no como hoy, todavía parte de un problema? Esa es una pregunta muy buena y difícil de contestar en el siguiente sentido. Hay empresas petroleras que son estatales que son mucho más eficientes que otras, ¿no? En las que sí son eficientes, quizás uno puede pensar que la propia empresa estatal sirva para la transición energética, es decir, invierta, por ejemplo, en renovables. Pero en el caso de empresas estatales que de por sí ya son ineficientes, meterse en el tema de transición energética para estas empresas lo que va a significar es mayores pérdidas, porque la rentabilidad en esos proyectos es menor que en el sector petrolero. Entonces un país se debe plantear una decisión muy difícil, que es reducir el tamaño de su empresa estatal, y promover otras maneras de avanzar en la transición energética, generalmente con el sector privado.